Lamine Yamal, la joven promesa del FC Barcelona, apenas tenía 17 años cuando su nombre comenzó a resonar con fuerza, no solo en el ámbito futbolístico, sino también en los medios de comunicación. Con un talento indiscutible, el adolescente había dejado asombrados a entrenadores, compañeros de equipo y aficionados por igual. Sus habilidades en el campo eran innegables, y su capacidad para leer el juego y ejecutar movimientos precisos lo había colocado junto a algunas de las leyendas más grandes del deporte, a pesar de su corta edad. No obstante, con la fama llegaron también las críticas, y en esta ocasión una en particular lo colocaría en el centro de una tormenta mediática. José Pedrerol, el controvertido presentador de televisión conocido por su estilo directo y a veces implacable en el programa El Chiringuito, era célebre por no tener reparos en expresar su opinión. La polémica era su zona de confort, y no dudaba en criticar con dureza a jugadores, entrenadores y dirigentes del fútbol español. Pero esta vez, Pedrerol fue más allá. En una de las ediciones recientes de su programa, lanzó una serie de comentarios dirigidos a Yamal que desataron un verdadero huracán en las redes sociales. Este chico puede que tenga talento, pero le falta humildad, se está dejando llevar por la fama. El Barça debería mantenerlo bajo control antes de que se convierta en otro joven descarriado, sentenció Pedrerol, mirando fijamente a la cámara con su característico tono severo. Los panelistas del programa, en su mayoría, asintieron en silencio, tal vez conscientes de que contradecir al jefe en directo podría traer consecuencias. Los comentarios de Pedrerol no tardaron en generar reacciones. Los aficionados del Barça y defensores de Lamine Yamal se volcaron a las redes sociales para expresar su indignación. Es solo un niño, era uno de los argumentos más repetidos, mientras que otros apuntaban a que Pedrerol había cruzado una línea al atacar no solo al jugador, sino también a su carácter, algo que consideraban fuera de lugar y poco profesional. Lejos de retractarse o suavizar sus declaraciones, Pedrerol redobló su postura en la siguiente emisión del programa. Si no decimos la verdad ahora, cuando es joven, ¿cuándo lo haremos, cuando ya sea tarde?, dijo desafiando a sus críticos. No me preocupa lo que diga la gente, lo que me preocupa es el futuro del fútbol español. Si seguimos alabando a estos jóvenes sin señalarlos cuando cometen errores, estamos condenados. Mientras tanto, Yamal permanecía en silencio. No respondió de inmediato a las críticas de Pedrerol, ni en público ni en privado, al menos no que la prensa supiera. Sin embargo, aquellos que lo conocían sabían que el joven no era indiferente a las palabras que se decían sobre él. Sus compañeros de equipo lo vieron más concentrado en los entrenamientos, más decidido que nunca a demostrar su valía en el campo. Parecía como si la crítica de Pedrerol se hubiera convertido en una motivación adicional para él. El siguiente partido del Barcelona se convirtió en uno de los eventos más esperados de la temporada, no solo por la importancia del encuentro, sino porque todos querían ver cómo respondería Yamal en el campo después de la controversia. ¿Se derrumbaría bajo la presión o saldría a brillar como nunca antes? Desde el primer minuto del partido, quedó claro que Yamal estaba decidido a dar una respuesta contundente, pero no con palabras, sino con su juego. Su actuación fue una auténtica clase magistral de fútbol. Con cada toque del balón, cada regate y cada pase, Yamal parecía estar enviando un mensaje, no solo a Pedrerol, sino a todos los que alguna vez habían dudado de él. Anotó 2 goles, ambos de una calidad excepcional, y asistió en otros 2. Su equipo ganó de manera aplastante, y al final del partido, los aficionados coreaban su nombre con fervor. Pero la verdadera sorpresa llegó después del partido, durante las entrevistas de rigor. Hasta entonces, Yamal había evitado hablar con la prensa, concentrándose únicamente en su rendimiento en el campo. Sin embargo, esta vez decidió romper su silencio. Quiero agradecer a mis compañeros y a los aficionados por el apoyo incondicional. Comenzó con una serenidad que desmentía su juventud. En cuanto a las críticas, quiero decir que respeto todas las opiniones, pero lo que realmente importa es lo que hago en el campo. Estoy aquí para jugar al fútbol, no para entrar en polémicas. Creo que he demostrado hoy de lo que soy capaz, y eso es lo que seguiré haciendo. La respuesta de Yamal fue recibida con aplausos por los medios presentes. Sin embargo, no terminó allí. También quiero recordar que, aunque soy un jugador de fútbol, también soy una persona, y todos merecemos respeto. Creo que es importante tener en cuenta eso, especialmente cuando se habla de jóvenes que todavía están creciendo y aprendiendo.
Sus palabras fueron un golpe certero, pero lanzado con una elegancia que pocos esperaban de alguien tan joven. No solo había evitado entrar en una guerra de palabras con Pedrerol, sino que también había señalado la importancia de la responsabilidad en los medios de comunicación al hablar sobre jugadores jóvenes. La respuesta no tardó en llegar. En la siguiente emisión, en el Chiringuito, Pedrerol intentó mantener su postura firme, pero no pudo evitar mostrar cierto respeto por la manera en que Yamal había manejado la situación. Este chico tiene más madurez de la que pensaba, admitió, aunque no sin recalcar que su intención nunca había sido insultarlo, sino simplemente advertir sobre los peligros de la fama prematura. Sin embargo, la narrativa ya había cambiado. Yamal no solo había demostrado su talento en el campo, sino que también había gestionado una situación complicada con una madurez que pocos esperaban. Los medios, que inicialmente se habían centrado en la controversia, comenzaron a hablar de él en términos aún más elogiosos, destacando no solo su habilidad futbolística, sino también su capacidad para manejar la presión fuera del campo. Con el tiempo, la polémica perdió relevancia, eclipsada por los logros de Yamal en el fútbol. Su carrera continuó en ascenso, consolidándose como uno de los jugadores más prometedores de su generación. Pero la historia de su enfrentamiento con Pedrerol quedó grabada en la memoria de muchos como un ejemplo de cómo manejar la adversidad con clase y determinación. Para Yamal, la lección fue clara: el fútbol era su pasión y su vida, pero también sabía que la fama traía consigo sus propios desafíos. Aprendió a no dejarse afectar por las críticas destructivas y a utilizar cada comentario negativo como una oportunidad para crecer y demostrar su valía. Así, con cada partido, continuó dejando su huella en el mundo del fútbol, no solo como un gran jugador, sino también como un ejemplo de cómo enfrentar las adversidades con dignidad y respeto. Mientras tanto, Pedrerol, aunque siguió siendo un personaje controvertido en el mundo del periodismo deportivo, nunca volvió a subestimar a Yamal. En más de una ocasión, lo mencionó como un ejemplo de cómo la crítica, si se maneja correctamente, puede ser un catalizador para el crecimiento personal y profesional. Pero para los aficionados y aquellos que presenciaron la controversia, la verdadera lección de la historia fue que el talento y la humildad pueden coexistir, y que, al final del día, el respeto y la integridad son lo que define a un verdadero campeón, tanto dentro como fuera del campo. La situación entre Lamine Yamal y José Pedrerol se convirtió en un tema de conversación que trascendió los terrenos de juego. En las tertulias deportivas, las redes sociales y las conversaciones cotidianas, la controversia tomó una dimensión inesperada. La tensión era palpable, no solo por los comentarios que Pedrerol había hecho, sino por lo que esos comentarios representaban. Pedrerol, conocido por ser un maestro de la polémica, había construido su carrera sobre la capacidad de generar debates intensos y, a menudo, divisivos. Su programa El Chiringuito era un espacio donde los límites de la crítica se empujaban constantemente, y donde los juicios sobre jugadores, entrenadores y dirigentes se emitían con una mezcla de espectáculo y seriedad. Sin embargo, al dirigir su artillería verbal hacia un joven de 17 años, muchos consideraron que había cruzado una línea. Los comentarios de Pedrerol sobre Yamal no fueron simplemente una crítica al desempeño o a las decisiones futbolísticas del joven. Al señalar que le faltaba humildad y que se estaba dejando llevar por la fama, Pedrerol estaba haciendo algo más que un análisis deportivo, estaba haciendo una valoración personal, cuestionando el carácter de alguien que apenas comenzaba a hacer su camino en el fútbol profesional. Era una crítica que, más que analizar una jugada o una decisión en el campo, parecía atacar la esencia misma del joven jugador. Las reacciones no se hicieron esperar. En redes sociales, la comunidad futbolística se dividió. Algunos defendían el derecho de Pedrerol a expresar su opinión, argumentando que la crítica era parte del juego, especialmente para quienes estaban bajo el escrutinio constante del ojo público. Pero muchos otros consideraron que había sido injusto e inapropiado. Es solo un niño, repetían, subrayando que la madurez emocional de un joven de 17 años no podía compararse con la de un jugador experimentado. Yamal, a ojos de sus defensores, todavía estaba en proceso de formación, no solo como futbolista, sino también como persona. Este tipo de debate sobre la responsabilidad de los medios de comunicación no era nuevo, pero el caso de Yamal lo había reavivado con fuerza. En la prensa y en otros programas de televisión, se comenzaron a hacer preguntas sobre los límites de la crítica y el impacto que éstas podían tener en jóvenes deportistas.
donde terminaba el análisis objetivo y comenzaba el ataque personal. ¿Hasta qué punto se podía exigir a un adolescente la misma resiliencia que a un adulto formado? Estas eran preguntas que Pedrerol y su equipo debieron enfrentar, aunque no de manera pública. Internamente, en las oficinas del programa, el ambiente estaba cargado de incertidumbre. Pedrerol, aunque acostumbrado a las críticas por su estilo agresivo, sabía que esta vez había tocado una fibra sensible. Sus productores y colaboradores más cercanos lo aconsejaron sobre cómo manejar la situación, conscientes de que cualquier movimiento en falso podría escalar aún más la polémica. Pero Pedrerol era un hombre de convicciones fuertes y no estaba dispuesto a retractarse fácilmente. Su reputación como un presentador que no se acobarda ante la presión estaba en juego, y no quería dar la impresión de que un joven de 17 años y su legión de defensores en las redes sociales podían hacerle cambiar de opinión. Aún así, Pedrerol no era completamente insensible a la situación. Sabía que Yamal no era un jugador común y que su talento lo colocaba en una posición única dentro del fútbol español. Además, era consciente de que, en el fondo, lo que había dicho era una advertencia sobre los peligros de la fama a una edad tan temprana. Sin embargo, el tono y el momento en que lo había expresado habían desencadenado una reacción que tal vez no había previsto del todo. Por otro lado, en los círculos cercanos a Yamal, el joven estaba recibiendo apoyo incondicional. Sus familiares y amigos más cercanos le recordaban constantemente que lo más importante era mantener los pies en la tierra y seguir adelante con su pasión, el fútbol. Aunque las palabras de Pedrerol habían calado hondo, también le habían enseñado una lección valiosa sobre la realidad del mundo profesional al que se estaba adentrando. No solo se trataba de la belleza del juego, sino también de lidiar con críticas, muchas veces injustas, que podrían venir de todas partes. Los entrenadores y el cuerpo técnico del Barça también fueron conscientes de la presión que estaba enfrentando su joven estrella. Sin embargo, optaron por no intervenir directamente en la polémica, confiando en que Yamal tenía la fortaleza suficiente para manejar la situación. Sabían que enfrentarse a los medios de comunicación podría hacer más daño que bien, y prefirieron enfocar sus esfuerzos en asegurar que el entorno de Yamal fuera lo más positivo y estable posible. Mientras tanto, el público en general comenzó a ver a Yamal no solo como un talento emergente, sino como una figura que representaba la lucha de los jóvenes deportistas por encontrar su lugar en un mundo que a veces los trataba con dureza desmedida. Se hablaba de él como un símbolo de resistencia, alguien que, a pesar de su corta edad, estaba demostrando una madurez inusual al no responder con hostilidad a las provocaciones, sino con trabajo y dedicación. En las redes sociales, los hashtags en apoyo a Yamal comenzaron a proliferar. Fotos del joven en el campo, con su expresión concentrada y decidida, se convirtieron en íconos de esta nueva narrativa que estaba tomando forma. Los aficionados, tanto del Barcelona como de otros equipos, comenzaron a verlo como un ejemplo de cómo un jugador debía responder a la adversidad con profesionalismo y, sin caer en el juego de la confrontación directa. Pedrerol, al observar todo esto, sabía que el viento estaba cambiando. Si bien no estaba dispuesto a retractarse por completo, comprendió que su mensaje había sido malinterpretado por algunos, y que tal vez la manera en que lo había expresado no había sido la más adecuada. Pero, en lugar de admitir esto públicamente, algo que muchos esperaban, decidió mantener su postura de una manera más sutil. En las siguientes emisiones del programa, comenzó a hablar de Yamal con un tono ligeramente diferente, reconociendo su talento y elogiando su capacidad para manejar la presión, sin dejar de lado la advertencia que había hecho anteriormente sobre los peligros de la fama. Este cambio en la narrativa no pasó desapercibido para los seguidores del programa ni para los críticos de Pedrerol. Algunos lo vieron como un intento de suavizar la controversia sin tener que admitir abiertamente que había sido demasiado duro con Yamal. Otros, sin embargo, lo interpretaron como una señal de que Pedrerol, aunque firme en sus convicciones, era capaz de reconocer cuando un joven jugador había demostrado su valía de una manera que iba más allá de las expectativas. A pesar de todo, Lamine Yamal continuó con su vida y su carrera, consciente de que este episodio, aunque difícil, le había enseñado una valiosa lección sobre la naturaleza del mundo en el que se estaba adentrando. Aprendió que el talento por sí solo no era suficiente para tener éxito en el fútbol profesional. También necesitaba tener la cabeza fría y la capacidad de no dejarse afectar por lo que se decía de él, ya fuera positivo o negativo. Sabía que, en última instancia, lo que definiría su carrera sería su desempeño en el campo, su actitud y la forma en que manejara la adversidad,
no lo que dijeran los presentadores de televisión o los críticos. El enfrentamiento con Pedrerol quedó como un capítulo importante en la joven carrera de Yamal, un momento en el que fue puesto a prueba no solo como futbolista, sino como persona. Y, a juzgar por cómo manejó la situación, era evidente que había superado esa prueba con creces. Aunque el mundo del fútbol es impredecible y lleno de desafíos, Lamine Yamal había demostrado que tenía no solo el talento, sino también la fortaleza y la madurez necesarias para enfrentarlos.